Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este coaching call. Ya estamos listos para empezar a compartir toda esta información. Ahí me escuchan perfectamente, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a comenzar. Bien, pues antes que nada, bienvenida Pati, que es la única persona que tiene la cámara prendida. ¿Cómo estás? Quien guste prender su cámara, bienvenido, bienvenida, por favor. Bien, pues vamos a comenzar. Hola Rubén, hola Rocío, bienvenidos. Bueno, les quiero empezar a platicar con relación a temas que ayer hubo un tema en la clase de ayer precisamente, la sesión 5 de 6, ya vamos a terminar una alineación y precisamente me hicieron una pregunta que es recurrente y considero importante mencionarlo ahorita. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Donde me preguntaron, si recibo una comisión ya que esté trabajando en el medio inmobiliario, ¿tengo que pagar o emitir una factura? ¿Qué crees? Definitivamente se tiene que hacer. El consejo que te puedo dar es el siguiente. Recuerda que a partir del 1 de enero de este año entraron en vigor, como todos los años a inicio, nuevas temas fiscales. Y en junio, julio de este año van a entrar ya aplicaciones severas, vamos a decirlo así, para la regulación de todos los giros comerciales, ¿no? Entonces, es de suma importancia que estemos conscientes en el medio inmobiliario que estamos en un medio vulnerable. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Entonces, si estamos en un medio vulnerable, lo que tenemos que hacer es armar nuestros procesos inmobiliarios como marca la ley, armando el expediente tal como nos lo manda el estándar de competencia y con las regulaciones de ley. Ahora, mi consejo también adicional es que te acerques a un contador confiable, el cual te apoyes y te lleve, pues si no de la mano, sí te va a orientar de qué es lo que debes de hacer para darte de alta si no estás dado de alta ante el SAT y empieces a, cuando recibas tu primera comisión o tus comisiones, cómo es que vas a emitir la factura correspondiente, cómo vas a hacer el pago de impuestos correspondientes, cómo vas a hacer las declaraciones y todo ese asunto, ¿no? ¿Cuál es eh, la mejor manera para ti, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra tu negocio inmobiliario o si estás iniciando, si es como persona física o persona moral? Entonces el consejo es que te acerques a un despacho contable para que te asesoren y comiences con el tema fiscal. Definitivamente tenemos que emitir facturas a toda la comisión que recibamos por ley. De lo contrario, como lo marcamos en algún módulo, creo que fue en uno de los últimos, de los primeros más bien, que existe la ceguera intencional, donde somos algunos agentes o pseudoagentes, puedo decir, permisibles en ciertas acciones fuera de la ley. Por ejemplo, he visto que algunos agentes dan soporte de arrendamiento a personas que no pagan impuestos, inclusive hasta deben el impuesto predial de la propiedad que están rentando, llámese habitacional o comercial, y pues mucho menos emiten los recibos fiscales correspondientes, mucho menos pagan impuestos por recibir ese arrendamiento, ¿no? Y nosotros como asesores apoyamos esas acciones que están fuera de la ley. De hecho, nos convertimos también en evasores de impuestos porque no vamos a emitirle la factura correspondiente por el servicio de intermediación que ofrecemos y que definitivamente nos pagan y inclusive hasta nos lo depositan, puede ser, o nos lo dan en efectivo y no emitimos la factura correspondiente. Este ramo del ramo inmobiliario es la verdad muy, hay una palabra muy bonita que se dice, es muy amable, es muy, eh, te genera mucho recompensa económica, recompensa financiera, si vas dentro de la ley y trabajas como se debe. Entonces es un negocio que te permite pagar los impuestos y aún así tener un ingreso bastante interesante. Entonces no veo la razón de por qué hacer la evasión fiscal, además de que nos tienen bajo lupa
sobre cualquier proceso inmobiliario que realicemos. Recordemos que es un negocio o un ramo vulnerable y por tal razón está bajo lupa contra cualquier proceso inmobiliario que se realice por la cuestión de la delincuencia organizada, que ya se vio con antelación que muchas inversiones de grandes capitales pues entraron a la industria inmobiliaria, a la industria joyera, a la industria de varios rubros, ¿no? Entonces es la razón por la cual estamos regulados. Gracias a esas personas nos tienen así de regulados. Y por un lado está bien porque eso nos permite estar dentro de la ley, estar generando ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Y el negocio inmobiliario lo permite sin ningún problema. Si es que recopilando, si vas a recibir comisiones o ya estás recibiendo comisiones, paga los impuestos correspondientes, emite las facturas correspondientes y trabaja solo y exclusivamente con personas o propietarios que emitan también y estén dados de alta en el SAT. Bien, pasemos a otro tema. Ahora, también es importante que ya estamos en este año, es la cuarta generación que vamos a terminar la clase de mañana. Ya es abril, vamos a la quinta del próximo mes, que es mayo. Y pues veo que hay algunas personas, algunos compañeros, algunos colegas que van definitivamente atrasados con sus armados de expedientes. Y me gustaría saber por qué. Abramos el micrófono, la cámara y empecemos a comentar qué es lo que se les traba, por qué no han avanzado, qué es lo que se les está atorando para poder cumplir con la sesión del armado del expediente, ¿no? Adelante, Rocío, por favor. Te abro el micrófono. Nada más dale clic, ahí si te sale algo. Ok. Hola Miguel, buenas tardes. Mi pregunta era con relación a lo de la comisión. Por ejemplo, yo estoy empezando a trabajar con una empresa que se dedica a vender terrenos. Ahí únicamente nos dicen, lo único que necesitamos es tu tarjeta para pasarte lo de la comisión. En este caso, yo, ¿cómo lo manejaría? Les hago una factura, aunque no sea, porque ellos dicen que no necesitan recibo, que no necesitan nada, pero yo ¿cómo lo justificaría? Esa empresa, me imagino es una empresa, no es alguien que se le ocurrió vender y fraccionar un terreno y estarlo vendiendo. Pregunta bien o habla al área contable si te están entregando ese dinero como un asimilado, un sueldo asimilado o algo así, y ahí ya están reteniendo el impuesto correspondiente y ellos ya lo pagarán. Si es así, pues no hay ningún problema, pero pues sí, infórmate. Y ya tienes que ver el área especializada que es contabilidad en cómo te están manejando, ¿no? Porque eso de un sueldo asimilado es como si estuvieras trabajando y dependiendo de ellos, pero legalmente o laboralmente sin ninguna responsabilidad por parte de la empresa. ¿Sí me explicó? Entonces sí, ahí chécalo con contabilidad directamente con la empresa, la cual te está dando el soporte para vender esos predios. Okay. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien. ¿Quién quiere dar su comentario con relación pues al expediente? ¿Qué se les está atorando? ¿Qué les cuesta trabajo? ¿Por qué están estancados? O podemos compartir mientras algo de material, en lo que les da un poquito de ánimo compartir sus comentarios. Comenta Rubén, me he entretenido en la promoción de la vivienda. Al principio ya me habían dado la casa para vender, pero después me entretuvieron con la llave. Okay. Pero no entiendo en sí qué onda, que el proceso es que no entiendo. Si se atoraron las llaves, no entiendo muy bien el comentario, Rubén. Tal vez está detenido en su proceso por esa situación. Okay, ya para estarla promocionando, me imagino, o algo así. Y la documentación para tener todo el expediente armado.
Ok, pues adelante. Si es un tema de las llaves, supongo que ya lo van a solucionar o lo solucionaron y pues comienza con, yo creo que la documentación ya tienes pues armado parte del expediente, pues sigue recopilando toda la documentación, ¿no? Y comienza con eso. Ahora, si tienes una parte, puedes, ahora sí que de manera lúdica, de juego, demostrativa, como ejemplo, pues anexarle documentos para entregar tu expediente y no atrasar tanto tu evaluación. Recordemos que en cuanto te evalúas son 90 días naturales para que llegue tu certificado. Entonces, eso es lo que a mí me causa un poco de premura y desesperación del por qué no han iniciado con el proceso de autodiagnóstico, ¿no? Por el tiempo, se van a 90 días más. El día que te evalúes son 90 días para que te entreguen el certificado. Eso es lo que a mí me pesa. Pues supongo que a ustedes también. Adelante, María Luisa, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda, bueno, una pregunta. Ya ve que dijo que vamos a tener otro coaching call el próximo martes y ya ahí ya se terminan. Y luego ya entonces yo ya tengo casi armado mi expediente. Voy a hacer una venta de una casa ficticia, ¿verdad? Simulada. Nada más que, bueno, la pregunta es, el otro martes que se acabe ya el coaching call, entonces ya a partir de ahí podemos ya empezar a mandar, a hablar. No, pues de hecho, si gustas ya agendar de una vez tu autodiagnóstico, adelante, ¿eh? De hecho, eso del coaching call son extras que les he dado para pues, apoyarlos en el armado del material, ¿no? Ese de los martes se va a terminar porque prácticamente son como coaching call básicos. Y este de hoy jueves es un poquito más avanzado. Entonces, el último de los martes es la siguiente semana y después se van a integrar todos los jueves de manera recurrente quien guste asistir al coaching call. Ya hablamos temas distintos, diferentes. Ahorita coincidió que, pues, necesito comentarles que se apuren, ¿no? En el proceso. Entonces, Así la es. cuestión es que todos los jueves vamos a tener coaching call. Mientras yo siga de pie y con vida y pueda hablar, aquí voy a estar. Ok, bueno, ahora tengo ahora una duda en cuestión de lo del expediente. En cuestión de la carta promesa de compra, ¿en qué momento, bueno, más bien el contrato privado de compraventa, ¿en qué momento lo hacemos? Al momento de llevar toda la secuencia del trámite. Porque primero es la promesa de venta, ¿verdad? Sí, la promesa de compra-venta, te da el anticipo, el inversionista o el comprador. Tú con ese anticipo, de la manera que te lo hayan dado en transferencia, en cheque o como sea, vas con el vendedor, le dices, señor vendedor, me están dando este anticipo y quieren pagar, no sé, si cuesta 5 millones la casa, que fue el precio de salida, quieren pagar 4 millones 900. Yo recibí el anticipo porque está dentro del margen que habíamos hablado con antelación para tener ese colchón de negociación y está dentro de ¿qué pasó, señor vendedor? ¿Acepta sí o no? No, pues sí lo acepto, le das el anticipo y ya citas tanto al vendedor y al comprador para firmar el contrato promesa de venta. Ese documento es como asentar que ya están las dos contratantes de acuerdo para llevar el proceso de venta. En ese momento también recopilamos documentación pendiente de alguno de los contratantes y hablamos a la notaría para que es el siguiente paso, ¿no? Llevarlos a la notaría y que se concrete. Ok, bueno, y ahí en la notaría se hace el contrato privado o el contrato privado es lo que las escrituras o la escrituración viene siendo el contrato privado. No, el contrato que hacemos nosotros es, primero tienes el anticipo documentado, después es el contrato promesa de compra-venta, donde están los dos de acuerdo en que sí se va a comprar. Así De ahí es. se va a la notaría para cerrar el proceso de compra-venta. Solo el notario puede hacer el proceso de compra-venta si es de acuerdo a
a los montos que nos marca la ley, nosotros podríamos hacer un contrato de compra-venta, pero lo aconsejable es hacerlo directamente con la notaría porque ahí se deslinda uno de mucha responsabilidad. De lo contrario, tú tendrías que hacer todo el proceso e ir al registro público de la propiedad y hacer el trámite correspondiente. No es que se quede así en el aire, tienes que terminarlo. Entonces, lo ideal es mejor hacerlo por medio de la notaría, ¿no? Ok, entonces de la promesa de compraventa, entonces de ahí ya después de todo lo que explicó, el paso siguiente es con la notaría, ¿verdad? Ya no haría ya el contrato privado, Pues no, digamos que es el anticipo. Sí. Creo que es el contrato de promesa, donde Promesa, ya los sí. dos se ponen de acuerdo y se hace lectura de las penas por desistimiento. Si uno de los dos se arrepiente, ¿qué pasaría? Ya que está firmado, tenemos toda la documentación, hacemos la cita en la notaría, llevamos la documentación y ya está todo armado para la firma, ya están enterados todos de los impuestos y gastos, etcétera. Entonces ya se va a la cita que nos dio la notaría a la hora y el día para firmar. Entregamos un expediente en copia simple al vendedor. Entregamos una copia simple de expediente al comprador y hacemos la cita con el comprador para la entrega del inmueble. Y ahí termina nuestro proceso. Bueno, hacemos la cita para la entrega del inmueble y ahí tenemos que hacer el recorrido correspondiente de acuerdo al inventario fotográfico y descrito, y si hay alguna una mejora que teníamos que hacer, algún defecto que nos comprometimos a reparar, que nos dé el visto bueno y nos firme el acta de entrega del inmueble. Exacto. Bueno, entonces aquí el acta de entrega del expediente sería para el comprador y para el vendedor, ¿verdad? O sea, serían... Sí, así es, y una copia para nosotros. Sí, sí, claro, así es. Perfecto. Y el acta de entrega del expediente, ahí firma, dice propietario del inmueble, ahí va a firmar la persona que entrega, o sea, digamos el que vendió. El acta, me está diciendo el acta de entrega de expediente. A quien le entregas el expediente es quien te va a firmar. Si es al vendedor, el vendedor, si es al comprador, al comprador. Ah, perdón, me confundí. Es en el otro, es el acta de entrega, la entrega del inmueble. Del inmueble, sí, perdón, sí, esa. El que firma es el comprador. Haces el recorrido de acuerdo al inventario, él está de acuerdo a lo que pagó y lo que está recibiendo, como se vio previo a todo el proceso, y ya te firma de que está a su entera satisfacción. Ajá, y también firma el propietario, o sea, que el que vendió, ¿verdad? El propietario firmó desde que tú hiciste el primer recorrido, viste defectos, sacaste el inventario fotográfico por primera vez. Ahí es cuando te firma que está enterado del inventario que existe, las condiciones en las que se encuentra el inmueble, y ahí se termina con él. El acta de entrega del inmueble es solo para el comprador. Ah, perfecto. Ok, bueno, no, pues era toda la duda. No, al orden, para eso estamos. Ok, bueno, y por último, entonces, antier en el coaching call del martes mencionó que lo correcto es que en el proyecto, ¿verdad? En la simulación, haya dos escrituras, o sea, una que es la persona que va a vender la casa, que donde sale a su nombre, y la otra escritura es donde ya el nuevo comprador ya tiene a su nombre, ¿es correcto? Es correcto, así es. Okay. Ah, ok. No, está bien, era la duda que tenía. Eso es lo que me falta nada más para completar el expediente. Adelante, perfecto. Gracias. ¿Es real o simulado? Simulado. Perfecto, excelente. Sí. Y ya vamos a suponer que mañana terminamos nuestra última clase. Creo que estás en No, yo ya terminé las 6 clases, ya las terminé. Ok, excelente. Bueno. Perfecto, entonces si ya antes del martes o de la siguiente semana dices, ya quiero hacer mi autodiagnóstico, adelante, ¿no? Nos ponemos... Ok, ahí le hablaría de manera privada en el WhatsApp, ¿verdad? ¿Es correcto? Exactamente. No olvides que debes de haber enviado previo tu CURP, sí. Identificación fiscal,
y la fotografía. De acuerdo a las características y detalles que está en la diapositiva del módulo número 10. Sí, no, ya la tengo también la fotografía, ya me la fui a tomar. Sí, excelente, muy bien. Sí. Perfecto. Ok, gracias. Al contrario. No sé, Sí. ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Sí, todavía puedo leer algunas preguntas del chat, por favor. Sí, claro. Bueno, algunas ya las contesté, pero pregunta Adriana, que si las propiedades con las que se tiene que hacer el comparativo para la opinión de valor también pueden ser inventadas, o sea, lúdicas. Sí, sin ningún problema, nada más que estén dentro de, que tengan las mismas, que tengan características similares en metros cuadrados de terreno de construcción, si es una planta, si son dos plantas, que tengan características similares. Puedes decir, la primera casa es de 200 metros cuadrados de terreno y tiene 150 metros de construcción. La segunda es de 190 metros cuadrados de terreno y tiene 140 metros de construcción. Y así sucesivamente. Y en cuestión de los precios, pues también puedes jugar con ellos, ¿no? De hecho, no se califica tanto que los datos sean reales y que tu estudio de mercado coincida con lo que marca en sí el mercado, sino que el proceso lo conozcas y sepas de dónde salen las cantidades y los precios y todo eso. ¿Sí? Muy amable. No, al contrario. Muy bien, adelante, Oscar, por favor, te voy a abrir el micrófono. Bueno, tú le picas ahí, por favor. Sí, gracias. No, únicamente era para efectos de cuando se da el anticipo, o sea, a lo mejor opinión, hacerlo propiamente en lo que respecta a la notaría, sobre todo para evitar manejos de recursos económicos, de exponerse y sobre todo ya para que el notario en un momento dado pueda efectuar lo que es el contrato de compraventa, obviamente con las penalizaciones correspondientes. ¿Es cuánto? Sí, la pregunta cuál es, ¿de cuánto es el anticipo? No, repito, solo para los efectos para llevar a cabo lo que es el anticipo y el contrato de compromiso de compraventa, de hacer la entrega del recurso económico en la notaría. Ah, sí, claro. De hecho, como hicimos un contrato de intermediación con el vendedor, ahí estipulamos que nos da, digamos que su autorización para recibir en su representación cualquier anticipo, ya sea para venta o renta. Recordemos que eso lo plasmamos en ese documento. Hay hay varias maneras de que tú puedas utilizar o de resguardar ese anticipo, ¿no? Mi consejo es que sea por medio de un cheque o una transferencia. Es lo ideal. Yo jamás recibo efectivo por cuestión de seguridad. Entonces, si recibes el cheque, pues le entregas el cheque al vendedor de una vez, o si se ponen de acuerdo y te quedas bajo resguardo de él, pues puedes guardar ese documento hasta la notaría y ahí se hace el movimiento correspondiente. Yo lo que hago es recibir cheque y el cheque se lo entrego al vendedor, y cuando se lo entrego que me firme: he recibido el cheque tal del banco tal del señor tal por anticipo de tal movimiento, por venta o renta de tal inmueble, etcétera, ¿no? Y el usufructo, digamos, o la disposición del predio, eso ya es de común acuerdo, qué fecha se puede disponer, si al inicio del anticipo o a la conclusión de las escrituras. Disponer que el dinero Del predio, del inmueble. en teoría no puede tener el uso del inmueble o la propiedad del inmueble hasta que no se liquide. Eso tiene que ser, ahora sí que pagas por completo, se firme en la notaría en cuestión de venta y pues ya pagaste, ahora te entrego el inmueble. Hay excepciones que se pueden manejar de común acuerdo con el prospecto vendedor y comprador, como les conté el día de ayer. No sé si estabas en la clase de ayer. No, creo que ya tomaste todas las 6 sesiones, ¿no? Creo. Sí. Bueno, en la clase de ayer les hice un comentario porque vimos impuestos. Y dentro de esos impuestos, que el ejemplo yo les di a ustedes, los impuestos que pagó el vendedor eran de 135,000 pesos, un número cerrado, ¿no? Y ese ejemplo que les di y se los mandé en PDF, al final el vendedor exentó esos impuestos. Y de hecho fue un tema que para poderlos exentar, la notaría exigía que los datos del recibo de luz coincidieran con los del título de propiedad,
y tenía 2 dígitos que estaban incorrectos y por esa razón ya no quería ejercer la exención del ISR para el vendedor. Entonces le dijo tal cual el vendedor al notario, entonces si yo consigo el recibo con los datos como me los pide, ¿podemos exentar esto? Sí. Se fue con unos conocidos que tienen la comisión de luz, pudo adelantar todo el proceso, arregló los 2 dígitos que tenía en cuestión del nombre y domicilio y lo llevó a la notaría. Eso llevó tiempo, se llevó como 1 mes y medio más del proceso y de la fecha que se había estipulado en el contrato promesa de venta. Entonces, de común acuerdo entre el vendedor y el comprador, pues dame oportunidad de hacer ese trámite para exentar el impuesto. El comprador dijo, sí, no hay ningún problema, pero mi condición es la siguiente, como yo me estoy cambiando de ciudad y voy a llegar a donde está tu propiedad y la estoy comprando porque tengo que entrar a vivir ahí y se está alargando 1 mes y medio más, te lo acepto, pero si tomo posesión ya, hacemos el documento correspondiente y no pasa nada. El vendedor dudó y todo el rollo, pero bueno, pues yo creo que no va a haber ningún problema, son gente seria, obviamente tuvo que intervenir ahí el profesional inmobiliario, se hizo el documento correspondiente, tomó posesión el comprador mientras corría el trámite para la exención del ISR y al final todo se concluyó sin problema. Entonces hay excepciones, sobre la marcha van surgiendo pues detalles que tiene que ir uno solucionando como profesional inmobiliario, pero de que puede tomar posesión, si se puede, lo ideal es que hasta la firma de la notaría y la liquidación, ahí se entregue, ¿no? Correcto, gracias. Al contrario. Ok. Hay otra persona que tiene duda para determinar ciertos valores en la opinión de valor. Sí. Dice que en ciertos valores se pierde y ya en la tabla de lo demás tiene claro el tema, pero en el desarrollo de esos valores es donde se pierde en la opinión de valor. ¿En qué valores? Si puede abrir su micrófono para platicarlo, estaría excelente. Si nos apoyas, adelante, ¿eh? A ver, voy a tratar de abrir el chat a ver si localizo. Creo que tienes 2, pues no sé por qué se vicia tu audio. Si tienes 2 aparatos, apaga uno o quítale el volumen a uno y ya no habría ningún problema. Ponle mute a uno de los equipos y ya podrías participar. Ya está listo. Muy bien. ¿Qué tal, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí en mi caso es el caso de para determinar la opinión de valor. Es en la tabla cuando ya va uno, por ejemplo, sacando los valores. Digo, no tengo problema en determinar, digamos, en este caso, las opciones que se deben de tomar que son las de 3 a 5. Sí, ahí no tengo ningún problema. El problema en sí sería a la hora de ir vaciando los datos, porque hay ciertos valores que se van dando, digamos que no sé si son determinados o lleva algún procedimiento para que se vayan calculando. ¿Te refieres a la cantidad de dinero o de... Sí, exactamente. Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, te recuerdo ahí que ya abriste lo que es el archivo de Excel, donde está la opinión de valor sencilla y la opinión de valor que tiene más datos. Así es. Bueno, en la más sencilla, ahí prácticamente los datos son como entender la estructura y ponerlos de forma de juego, lúdica, ejemplo. Porque no es difícil que encuentres una propiedad que tenga el precio de renta y de venta. Puede haber, pero que consigas 5 o 3 en una misma colonia, en un mismo fraccionamiento, está algo retador. Entonces, son datos para que los pongas ahí de manera ejemplo nada más y al final sepas que se promedian las cantidades de renta entre el número de propiedades igual el precio de venta para sacar el promedio de propiedad
y que tengas el valor anualizado libre de impuestos de lo que es el arrendamiento y de gastos, y sobre ese precio de arrendamiento y gastos vas a dividirlo entre el número vamos a abrir el Excel mejor. Dime un segundo. Porque eso es importante tener este dato y es más fácil de platicarlo señalando los puntos. Nada, permítanme que abra. En lo que abre el Excel, ¿te puedo preguntar algo rápido? Sí, claro, adelante, por favor. Pregunta Pati Cano, ella va a hacer un ejemplo de una renta de un condominio y dice que si los documentos del prospecto vendedor y del prospecto comprador son privados o deben ser ante notario y obvio con un costo, pero el ejemplo es de renta. Ok, a ver, mira, recuerda que el proceso de renta de principio a fin lo podemos llevar nosotros sin ningún problema, siempre y cuando sigamos lo que el estándar S0110.01 nos dicta en cuanto a la recopilación de documentación y los datos que tenemos que ir anotando en nuestro expediente, ¿no? No hay ningún problema si lo hacemos nosotros. Yo he comentado que he realizado arrendamientos por medio de notaría porque son predios o son rentas muy altas. Estamos hablando de más de 150,000 pesos de manera mensual y son contratos a largo plazo, a 10 años. Pues como son 10 años y una renta que va aumentando año con año arriba de los 150,000 pesos, entonces lo he hecho por medio de notario y ahí queda sentado de inmediato lo que es la fecha cierta porque lo está haciendo un notario y pues le da mayor seriedad al proceso para cualquier cuestión legal. Ahora, si es un departamento, un local, una bodega, una casa habitación, todo ese proceso lo podemos hacer sin ningún problema nosotros. Espero haber respondido la pregunta o no sé si quedó claro. Sí, gracias. Pati ya levantó su dedito, que ya quedó resuelto. Muchas gracias. Excelente. Bien, ya está aquí para compartir el Excel. Miguel, perdón, una pregunta. Sí. Igual del proceso de renta. Tengo una duda, ¿cómo se cobra la comisión ahí? Normalmente si es un departamento, una casa habitación, inclusive hasta un local comercial, una bodega, si es solamente el servicio de intermediación por el arrendamiento, llevar al cliente y cerrar el contrato a un año, lo que se cobra es un mes de renta. Si aparte tú vas a entregar lo que es el servicio de estar cobrando ese arrendamiento, entonces se cobra lo que es una renta y lo puedes dividir en los 12 meses más un tanto o más en dinero por el servicio de estar haciendo la cobranza. ¿Sí me explicó? Que ya en este caso, a partir de ya, ahora sí que el SAT nos está obligando a que sea por medio de transferencia o de un cheque o algo por el estilo, ¿no? Recordemos que si haces depósitos en efectivo a cualquier cuenta en automático, el 30% de ese monto te lo van a restar a partir de junio o julio. Entonces, lo ideal es que te hagan una transferencia o te hagan un cheque y el depósito con cheque. Muy bien, Gracias. son nuevas reformas que ya nos van a aplicar. Muy bien. Entonces, regresando a la opinión de valor, es Adelaido, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es los datos de la propiedad. Si se está viendo mi mouse, sí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. A ver. Aquí pues ponemos los datos de la propiedad, edad de cada una, tantos baños, niveles, una planta, dos plantas, recámaras, espacios de autos. Ya tenemos aquí colocado los metros cuadrados de terreno por cada una de las propiedades. Y lo mismo con los metros cuadrados de construcción. Sí, hasta ahí vamos todos bien. Ahora, vamos a sacar, ¿qué es lo que les comentaba? Encontrar 5 ejemplos o 3 ejemplos en la misma colonia o fraccionamiento que te den el precio de renta y el precio de venta es algo retador. Esto es de manera subjetiva, juego o ejemplo, simplemente para entender la estructura, para qué nos sirve.
y para eso está hecho así de sencillo y se puede decir que de burdo, ¿no? Donde vamos a nosotros a conseguir el precio de renta, más o menos lo que está en el mercado, y vamos a ponerlo aquí en esta columna. Y lo mismo vamos a hacer con el precio de venta. De hecho, estas son cantidades que nosotros inclusive hasta nos podemos inventar. Sacamos la suma. En esta cuestión del arrendamiento, la suma de esas 5 propiedades son 31,750. Entre las 5 propiedades nos da el promedio de renta mensual de esa zona, igual el precio de venta de la propiedad. Con estas dos cantidades que tenemos aquí, vamos a sacar lo que es el factor de renta. Entonces tenemos que 6,350 pesos lo multiplicamos por 12, que son 12 meses, nos va a dar 76,200 pesos, que es lo que tenemos aquí. Esos 76,200 pesos le vamos a restar los impuestos y los gastos. Para no entrar en detalles, recordemos que es prácticamente nada más para llenar, entender la estructura de manera lúdica y subjetiva para entregar y en el expediente y que me lo califiquen, le vamos a quitar el 20% de gastos que cubre impuestos y gastos adicionales, que son 15,240 pesos, me va a dar 60,960 pesos de renta anualizada libre de gastos. Ahora, ya que tengo esta cantidad, voy a borrar mis dibujos, ya que tengo esta cantidad de 60,960 pesos renta anualizada libre de gastos, voy a sacar de manera lúdica, aproximada, de acuerdo a los datos que emití en esta parte de renta, determino que 5,900 pesos es lo adecuado para mí, de acuerdo a mi propiedad que estoy comparando, y si lo multiplico por 12 me va a dar esta cantidad, 70,800 pesos. Ahora, voy a borrar mis dibujos. Si yo me paro en la celda donde no sé ni de dónde salió ese dato, me coloco ahí y me va a decir, le doy doble clic y me va a decir qué operación fue la que se hizo. Aquí me está diciendo que son 5,900 pesos por 12. Pues ya me acuerdo que son los 5,900 pesos que yo determiné de arrendamiento por un año y me va a dar 70,800 pesos. Ahora, ya sé que me agarra mi lapicito otra vez. Ya sé que de aquí, el precio promedio de venta de la propiedad es este dato que tenemos aquí. Por eso tiene PV, precio de venta promedio de las propiedades. Voy a sacar el factor de renta, que es este 5.6 que está aquí, que viene siendo esto mismo que está aquí. Pero no me acuerdo de dónde salió, cómo le hago, qué, eso de dónde, no tengo ni idea. Me coloco en la celda para ver qué operación fue la que se realizó. Y aquí me está diciendo que fue G26 entre I26 y me los está iluminando en color azul la G26, en color rojo la I26. Quiere decir que el precio de renta anualizado del promedio sin gastos, libre de gastos, de 60,960 entre el precio de venta promedio de propiedad. Así es, dividiendo esta cantidad entre esta, es como saqué el factor que aquí determinamos en 5.6. De hecho, si hacemos esa operación nos va a dar 0.05582. Recordemos que tenemos que multiplicarlo por 100 porque estamos hablando de porcentajes y nos quedaría en 5.582%. Nos vamos al inmediato superior y por eso lo estamos manejando en 5.6. Entonces, si ya sabemos que esta cantidad salió de dividir 60,960 pesos entre el promedio de venta de la propiedad, de ahí salió el factor de arrendamiento. ¿De qué me va a servir esa cantidad? Es sencillo, para determinar el precio de venta de mi propiedad a partir del precio de renta que determiné. Es decir, yo consideré que 5,900 pesos a 12 meses, que es la renta anualizada libre de gastos, que yo considero que esa propiedad de manera subjetiva es la adecuada,
voy a dividirla entre el factor que determiné para que me dé esta cantidad, que es el valor de salida, más bien el valor promedio de la propiedad que estoy comparando. Si me coloco en esa celda, ahí me dice que es la división entre 70,800 pesos entre el factor de renta en porcentaje y me va a dar el resultado de 1,268,267 pesos. De ahí es de donde sale. Entonces, tú de manera subjetiva puedes llenar estas partes, donde en lugar de que sea 6,300, que sea 6,200. Esta de aquí va a ser de 6,250, vamos a ponerle. Y fíjate cómo todos los demás datos van cambiando en automático. El factor cambió a 5,5, el valor de la propiedad ya cambió, pues todo esto va cambiando en automático. Vamos a suponer que esta de 6,000, le voy a poner un precio que no va relacionado, pero solamente para ver qué es lo que sucede. 5,900. Ahí ya me cambió todos los datos, ¿vieron? Ya estamos hablando aquí de 60,980 en cuestión de arrendamiento anualizado. Y libre de gastos. Ahora vamos a poner esta en 6,000 pesos. Y esta de 6,100 la vamos a poner en 6,120. Y ahí me va cambiando los datos. El factor ya cambió a 5,4 y el total de venta de la propiedad me la dejó en 1,321,000 pesos. Entonces, si no sabemos de dónde salió la cantidad que aquí nos arroja, simplemente me coloco en la celda, le doy doble clic y me va a decir de dónde salió esa operación. Y si alguno de los datos donde se hizo la operación no sé de dónde salió, pues me coloco ahí para que me diga de dónde salió eso. Y así sucesivamente. Es la única manera para que pueda entender la estructura de la opinión de valor. Esa es la forma facilita, la sencilla, nada más para llenar los datos, entregarlo y certificarme. Porque no quiero profundizar en la opinión de valor, me voy a estar apoyando siempre de un perito evaluador certificado. Está bien, se vale. Ahora, vamos a ver lo que es la opinión de valor que tiene un poco más de análisis. La vamos a ver de manera rápida porque ya vimos con antelación todo este asunto. Donde aquí tenemos los datos correspondientes a... Tenemos que ser más detallados en la información, de qué plataforma lo sacamos, el nombre de la fuente, el teléfono, donde vamos a levantar el teléfono y vamos a corroborar que los datos que están en esa publicidad en la plataforma corresponden a los datos que me están dando vía telefónica de la ficha técnica de la gente que contacté. Si los verifico y están reales, el domicilio, metros cuadrados de... Solamente vamos a analizar terreno en este punto. Metros cuadrados de terreno, el precio, y ya que tenemos el precio debemos determinar el precio por metro cuadrado de acuerdo a cada terreno que estamos estudiando. Aquí me dice que el precio es de 10,000, aquí de 5,000, 4,350 y así sucesivamente por cada uno para tener el precio promedio de venta por metro cuadrado de terreno en esa zona, en ese lugar determinado, como lo dice el estándar de competencia. Debes de comparar mínimo de 3 a 5 propiedades con características similares en la misma zona, ¿ok? Bueno, lo importante es que podamos tener este dato, el precio promedio de terreno por metro cuadrado, más o menos 3%. Y lo mismo vamos a hacer con la construcción. Pero pues esto es más sencillo porque vamos a conseguir datos donde pues tenemos la fuente, el nombre de la fuente, el teléfono. También tenemos que corroborar los datos que coincidan en la plataforma con la ficha técnica que nos va a leer el agente inmobiliario, el domicilio, y aquí ya vamos a hacer detallados en metros cuadrados de terreno, metros cuadrados de construcción y el precio de venta de la casa. Hasta ahí son los datos que nos van a entregar. Pero resulta que nosotros ya estudiamos la zona y sabemos en cuánto está el metro cuadrado de terreno. Entonces, esta cantidad que aquí está plasmada,
vamos a hacer la operación correspondiente de acuerdo a los metros cuadrados de esa propiedad de terreno. ¿Qué valor tiene? Si tenemos el precio promedio, simplemente hacemos la operación de multiplicar los metros cuadrados de terreno por el precio por metro cuadrado y vamos anotando aquí cada una de esas cantidades por propiedad. ¿De qué nos va a servir tener el precio de venta del terreno? Pues muy sencillo, se lo vamos a restar. Voy a borrar. Se lo vamos a restar del total de venta de la propiedad. Ese es el precio de venta de la propiedad. La primera, 5,800,000 y el terreno que ya estudiamos, le vamos a restar 4,822,000 y nos va a dar como resultado el precio de la construcción. Y así sucesivamente con cada una de estas propiedades. Por ejemplo, esta de 4,750,000 menos 4,282,000 de terreno, me dice que la diferencia es el precio de la construcción, 467,000 pesos. ¿Por qué? Porque son terrenos muy grandes. Aquí estamos hablando de 1,058 metros con una construcción de 424 metros. Entonces, por mucho, es una área muy grande con relación a la construcción. Y así sucesivamente. Ahora, ¿de qué me va a servir este dato? Bueno, para poder determinar el precio por metro cuadrado de construcción. Ya tenemos la cantidad de metros cuadrados por construcción de cada propiedad. Ya sacamos el precio por metro cuadrado de construcción de cada una a partir de lo que determinamos restando el terreno. Y vamos a sacar también el precio promedio de metro cuadrado de construcción. Entonces ya tenemos que el terreno, metro cuadrado es de 6,430 y de construcción es de 4,213. Para esto es la opinión de valor. Ahora, ¿de qué me va a servir todo esto? Si ya tengo estos dos datos, fíjense qué interesante. Nada más es para conseguir estos dos datos, pero qué relevantes son. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Nos vamos a ir a estudiar en las mismas plataformas con otras propiedades que son única y exclusivamente para arrendamiento. Igual la fuente, el nombre de la fuente, el teléfono que tengo que hablar y corroborar que esos datos sean como dice la publicidad digital a lo que dice la ficha técnica que me va a leer el agente inmobiliario. La zona, metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de terreno, precio de renta. ¿Y para qué me va a servir? Pues ahora vamos a estudiar lo que es la renta. Ya tenemos los datos de metros cuadrados de construcción y de terreno y el precio de renta. Entonces vamos a partir de los datos que tenemos ya estudiados de metro cuadrado de construcción y metro cuadrado de terreno, vamos a determinar el precio de venta del terreno por propiedad y el precio de venta de metro cuadrado de construcción por propiedad. Y así vamos a tener desglosado todo los valores. El precio de renta, el precio de terreno por metro cuadrado y el precio de construcción por metro cuadrado por cada propiedad. Y las vamos a promediar. Es decir, ¿para qué me va a servir todo esto? Bueno, pues ahora ya que tengo este desglose voy a sumar, voy a borrar aquí. Ya que tengo el dato de terreno y de construcción a partir del arrendamiento, pues simplemente voy a sumar la cantidad de terreno y construcción por cada propiedad y me va a dar el precio de venta de cada inmueble. Como no lo hice consecutivo es este de aquí, ¿no? El segundo igual, 5,100,000 más 1,700,000 de construcción me va a dar un total de 6,800,000 y así sucesivamente. Y el último es de 2,600,000 de terreno, 1,600,000 de construcción, me da un total de 4,200,000 pesos. Ahora ya tengo el valor que para esta renta de 15,000 pesos, por ejemplo, para este lugar, esta propiedad tiene un precio de 2,554,000 pesos. Para esta de 32,000 pesos, tiene un precio total de la propiedad de 4,224,000 pesos. Y con esto podemos determinar la capitalización de renta. Ahora,
Para saber el retorno de inversión en tiempo o en años del total de que se vaya a pagar la propiedad y el retorno en porcentaje anualizado, ¿qué tenemos que hacer? Si aquí tengo los valores, pero no sé de dónde salieron, simplemente me coloco en cada celda. Ay, caray, se me movió. Me coloco en cada celda y le doy doble clic y en el primer renglón me dice que es dividir el precio anualizado de renta entre el precio de venta del inmueble, que es lo mismo que vimos en el primer ejemplo en la opinión de valor sencillita. Dividir el precio anualizado de arrendamiento entre el valor de promedio de venta. En este caso es en particular en cada propiedad y así determinamos el porcentaje, también lápiz, el porcentaje anualizado de retorno. Igual en el segundo, igual en el tercero y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo voy a sacar la cantidad de años? Pues muy sencillo. Me voy a colocar en la celda donde dice cuántos años de retorno y voy a ver de dónde salió esa cantidad. Aquí me dice que es dividir la unidad entre el porcentaje de retorno anualizado. La unidad se refiere al total de la propiedad, ¿no? Entre el porcentaje anualizado y así se determinan los años de retorno total de la inversión. En este caso son 14 años. En el primero, en el segundo son 20 años, pues definitivamente esa ya no la compraría. En el tercero son 11 años y en el cuarto 9 años, en el quinto 11 años. ¿De qué me van a servir esos datos? Pues simplemente saco el promedio, tanto en tiempo, en años de retorno de inversión y en porcentaje también saco el promedio. Y con eso determino que la propiedad que tengo en estudio se va a tardar 13.4 años en retorno de inversión a 7.98%, que si lo comparamos con lo que te entregan los CETES anualizados, está por arriba en más de un 2%. Y esos son argumentos de venta que nos van a servir de manera sustentada con nuestro prospecto comprador o inversionista y hacerle ver que esa propiedad tiene un retorno de inversión mayor que los CETES y aparte va a tener en inventario la propiedad. Entonces le conviene hacer esa compra a pesar de que esta propiedad tiene una antigüedad de 30 años, pero aún así el mercado indica pues, que vale la pena la inversión. A ver, lo hice más grande. Aquí estamos viendo que nos indica el precio del terreno, el precio de construcción, de acuerdo a los números que aquí tenemos, la suma nos va a dar el total de 5.750.000 pesos y con una renta mensual de 29,000 pesos. Retorno de inversión en porcentaje, 7.9 años a 7.98% anualizado a 13 años. Entonces, esos son datos y tiene 30 años. Entonces, es una propiedad que valdría la pena invertir por la zona, por el tamaño del terreno y que está en unas excelentes condiciones para, de hecho, aquí lo tapé. Una de buena a excelente el estado de conservación del inmueble. Para eso nos sirve la opinión de valor y es importante saber de dónde salen los números e inclusive irnos entrenando porque no nos va a salir a la primera, eso es definitivo. Conforme vayamos haciendo opinión de valor tras opinión de valor, vamos a lograr la experiencia correspondiente para poderla llegar a hacer de manera contundente. Y si llegamos a tener una diferencia de un 5 hasta un 12% de diferencia contra un perito evaluador certificado, estamos perfectamente bien. Bien, voy a dejar de compartir. Nada, déjenme borrar el rayadero. Y espero que con eso haya quedado respondida tu respuesta, tu pregunta, Adelaido. Muy bien. Ya se fue una hora, qué rápido. Se me va el tiempo rapidísimo. Gracias. Muy bien. Y si tienes dudas sobre la marcha, no dudes en contactarme por WhatsApp. Te puedo ayudar sin ningún problema. Ya por último. Sí, muchas gracias. Excelente. Ya por último quiero compartirles lo siguiente,
que estoy seguro que algunos de ustedes no lo han visto. Solamente les di el dato, pero estoy seguro que no lo he visto, no lo han visto porque mis métricas así lo dicen. Tienen por ahí un secreto todos los archivos que les envío y me doy cuenta si los abren o no. Entonces ahí me dice que no los han abierto todavía, algunos. Ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Porque se apagó mi otro, mi apoyo y no alcanzo a ver. Sí, sí se ve, gracias. Gracias. Voy a meterme en el otro teléfono, a ver si puedo. Bien, entonces, aquí dice desglose del estándar de competencia 0110.01, que prácticamente es lo que te marca el estándar de competencia para que puedas cumplir con los requisitos que te marca el estándar, ¿no? Aquí, ahí está ya. Está entrando Mauricio, ya le di acceso. Aquí dice, los puntos en amarillo, los puntos que están en amarillo son de alto valor probatorio. Si alguno no se cumple en positivo, en automático el candidato será aún no competente. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a adelantarnos. Aquí puse el desglose por cada elemento que tienes que de referencia para cumplir en tu desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto que está aquí, hasta abajo, es lo que tienes que ir mencionando y haciendo en tu simulación. Todo esto, aquí viene ya el acordeón exacto de lo que no debes de olvidar hacer y decir para que tengas éxito en tu evaluación. Ahora voy a irme más abajo. Aquí hay un punto antes del elemento 2 que dice 5. Informa al prospecto vendedor sobre la viabilidad de la compra-venta-renta del inmueble. Y estos 2 puntos no debes de olvidarlos porque en automático quedaría reprobado. Si no lo mencionas, si no lo dices, adiós, bye, la evaluación. Que es explicando el resultado obtenido sobre la viabilidad del proceso inmobiliario de acuerdo a todo lo anterior del documento, si cumple o no cumple, si es viable venderse, no venderse, rentarse o no rentarse, si corresponde o no, por ejemplo, los datos del inmueble con el nombre del propietario, quien dice serlo, sí o no. Todo ese tipo de detalles que están a partir del número 5 hacia atrás es lo que debes de verificar para ver la viabilidad. Y el segundo punto es indicando los derechos y obligaciones fiscales correspondientes a la compra, venta, renta del bien inmueble. Aquí, si tú no le das información detallada al prospecto vendedor que va a pagar impuestos, no lo mencionas en tu simulación, adiós, bye. Es aún no competente la persona. Aquí en el elemento 2, pues no aplica porque no hay nada que vayas a tener que decir o hacer en cuestión de desempeños. Por eso dice no aplica. Vámonos más abajo. Elemento 3. Aquí hay un punto importante. Todo esto del elemento 3 es lo que tienes que decir, hacer dentro de tu simulación. Y aquí hay 2 puntos de color amarillo. Dice, informando las obligaciones fiscales de la compra, venta, renta del bien inmueble. Y aquí ya estamos entrando a la cuestión de ofrecer el servicio de intermediación en exclusiva. Si te das cuenta, es la segunda vez que se repite el tema de los impuestos que se deben de mencionar dentro de tu simulación. Y el tercer punto del amarillo dice, indicando los derechos y obligaciones y penalizaciones por las partes contratantes en cuestión de el contrato de intermediación en exclusiva. Así es que no debes de tener duda en presentar y decir, se va a pagar tal comisión de tal cantidad, la forma de pago va a ser tal, y si por alguna razón dentro del plazo que vamos a determinar, que es de 9 meses, 6 meses, 1 año, renovación automática, y si decides no continuar, tienes que dar aviso por escrito, o si estamos a la mitad del tiempo que estipula este contrato y decides ya no continuar, pues tienes que pagar toda la publicidad que yo he invertido en promocionar tu propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que decir.
Elemento 4 de 6, vamos a ver que no hay ninguna de subrayado en amarillo, pero son datos que tienes que decir y hacer. Elemento 5 de 6, aquí dice, en cuestión de mostrar el bien inmueble, refiriendo la situación legal del inmueble, es decir, si tú no le das de entrada al prospecto comprador la situación legal del inmueble, tache en automático, adiós, bye. ¿Qué es eso? Decirle que está libre de gravamen o que tiene una hipoteca o que tiene un crédito bancario, no lo sé. Lo de acuerdo al ejemplo que tú estás haciendo es lo que le debes de informar. Elemento 6 de 6, aquí hay unos puntos donde nos dice, vamos a ver el tema, el punto 6 es negociar la oferta y contraoferta para la compra-venta, donde aquí en amarillo nos dice, indicando las obligaciones fiscales y explicando los gastos de la operación. Aquí ya se menciona por cuarta vez, si te das cuenta, es el punto más relevante, los impuestos y los gastos de operación, tanto para el prospecto vendedor como para el prospecto comprador. Y el siguiente punto es informando de los trámites y gastos finales comprador y vendedor. Una vez más se repiten impuestos y gastos finales comprador y vendedor. Fíjate la importancia de estar mencionando de manera recurrente los impuestos y los gastos del comprador y vendedor. Aquí también viene el desglose de los productos. En productos se refiere, como aquí lo dice, es el expediente que elegiste de ejemplo para entregarlo en un solo archivo PDF de manera ordenada y secuencial. Son los puntos específicos que deben de integrar cada producto como mínimo. Es decir, si tú un producto no lo integras al expediente, en automático, adiós, bye, no pasas. Tienes que integrar los productos que te marca el estándar de competencia. Y aquí dice producto 1, el perfilamiento que ya hemos visto, todo lo que debe de incluir. El punto 2 también, y aquí tiene un punto amarillo, que es con relación a la opinión sobre el posible valor del bien inmueble, que nos dice, especifica el resultado de la opinión del posible valor comercial del inmueble. Si tú no lo mencionas en tu simulación, adiós, bye, aún no competente. He ahí la importancia de entender la estructura y de dónde salen los números de la opinión de valor. Elemento 3 de 6, aquí marca lo que debes decir. Elemento 4 de 6 igual. Elemento 5 de 6 no aplica y 6 de 6 no aplica. En conocimientos, ¿qué es lo que debo de saber? Aquí, de manera resumida y exacta, te dice para el elemento 1 qué es lo que debes de saber y aquí te dice exactamente paso por paso. Elemento 2 de 6, con amarillo, análisis comparativo de mercado, donde debes de saber que son mínimo de 3 a 5 propiedades con características similares en la misma zona, de lo contrario tache. Y capitalización de rentas, de dónde sale, para qué sirve y cómo se lo voy a, cómo se realiza y para qué sirve. Eso es lo que se te va a preguntar en el examen teórico. Conocimientos en el elemento 3 de 6 y en amarillo, que es de la calificación más alta. Si no se cumple con esas, adiós, bye. Aspectos fiscales a atender en la compra-venta-renta de un inmueble. Reiteradamente nos menciona aquí otra vez, impuestos y gastos que conllevan el proceso. Elemento 4 de 6 no aplica. Elemento 5 de 6 no, aquí nos indica qué es. Elemento 6 de 6 en amarillo y es la última parte y la más importante. Documentación requerida para escrituración del bien inmueble ante notario público para el contrato de arrendamiento. Impuestos, derechos y gastos que intervienen al escriturar la operación de compra-venta. Y creo que es como la séptima vez que nos preguntan y nos reiteran impuestos, derechos y gastos que intervienen en la escritura o operación de una compra-venta. Así es que es de lo más importante y relevante en el tema. Y con eso termina lo que es en sí el estándar de competencia. Pero recuerda que también vas a tener el archivo que ya puedes tener acceso desde hace varias semanas atrás. Solamente te metes a la sección de Coaching Calls en el botón de tips inmobiliarios y también ese mismo botón lo encuentras en los videos de las sesiones de la 1 a la 6. Hay un botón de color negro con un marco rojo que dice tips inmobiliarios y vas a poder descargar estos PDFs que estamos viendo. Y aquí te dice que
no debes de olvidar en conocimientos, pues lo que aquí dice, es de alto valor, y lo que viste en conocimientos en color amarillo, pues prácticamente aquí te está diciendo qué es. Así es que memorízalo, apréndelo, estúdialo. Por ejemplo, voy a leer nada más las primeras. Para opinión de valor, las propiedades como mínimo que se requieren para desarrollar un comparativo de mercado son de 3 a 5 propiedades con características similares en la misma zona, que para determinar el valor estimado de la propiedad se promedian los valores de las propiedades seleccionadas. Eso no me dice nada, por lo tanto, no es suficiente. Que para estimar el valor comercial del bien inmueble se requiere tomar en cuenta el valor por capitalización de renta, definitivamente sí. Que para determinar el valor estimado por capitalización de renta es necesario promediar los valores por metros cuadrados de las propiedades seleccionadas y aplicar este resultado a las propiedades en estudio y dividir este resultado con el factor correspondiente de la zona y de la propiedad. Y así sucesivamente vamos a tener esta pequeña información de alto valor que prácticamente deberías de tener memorizada porque pues son respuestas de altísimo valor para el estándar de competencia. Ya no te voy a leer más porque tú tienes acceso a él. Y por último, en el armado del expediente, en la clase de, no es cierto, en el coaching call del martes, me solicitaban reiteradamente un ejemplo que cómo se hace, y pues definitivamente es importante que, ya que tengas armado tu expediente, acudas a un cibercafé, a una papelería que tenga escáner, a un Office Depot, a un Office Max, que te escaneen los documentos que ya tienes armado tu expediente de manera secuencial, como tú los vas a ordenar, y entregues un solo archivo en PDF, que es la manera correcta para entregar tu expediente. Porque así como lo ves ahorita, estos documentos se le entregan al conocer tal cual, y el conocer los verifica. Aquí te das cuenta que es el producto número, ahí está al revés. ¿Lo cambié ahorita o se cambió solito? No lo sé. Bueno, déjenme moverla. No puedo moverla. Bueno, aquí tenemos que es, en primer lugar, el producto 1, perfilamiento del prospecto con los datos correspondientes y como nos marca el estándar de competencia. Si te das cuenta, es exactamente la plantilla que tú recibiste, totalmente editable en Excel, y debe de llevar las firmas correspondientes. En punto 2 es el producto número 2, que solamente es replicar la gran mayoría de la información del producto 1 aquí, solamente que de acuerdo a la documentación que va recopilando, pues da referencia, por ejemplo, en el primer punto que es el INE, pues el número del INE, el acta de nacimiento, pues la identificación electrónica con el folio tal, la cédula de identificación fiscal que viene siendo esta, el CURP que viene siendo este, y así sucesivamente con las firmas correspondientes. Ahora, el producto 1 y el producto 2, ¿con qué se van a amparar? Pues muy sencillo. Ay, perdón. ¿Con qué se van a amparar el producto 1 y el producto 2? Pues muy sencillo, con la documentación que vamos a ir anexando en copia simple. Aquí está un INE, que es del señor Domínguez Rojas José Luis. Si se dan cuenta, es totalmente lúdico, es un ejemplo. Le cambié la fotografía y los datos. El CURP, también aquí están con los mismos datos que corresponden con el INE. El acta de nacimiento, exactamente igual, corresponden los datos con el INE. La cédula fiscal, se ven alterados y de diferente tamaño porque tengo aumentada la pantalla, pero si lo pongo en real son todas hojas tamaño carta. Esto es la cédula fiscal, el recibo de luz que también da correspondencia con los datos de mi prospecto, vendedor, y preintegramos lo que es la acta, el título de propiedad inicial. Obviamente, pues aquí hice algunas modificaciones para borrar datos porque es solamente de manera lúdica, y algunos datos puse tal cual es mi prospecto vendedor. Y así sucesivamente voy continuando con los datos. Esto es el recibo de pago de impuesto predial,
el recibo de agua y el aviso de privacidad, que ya no tuve mucho tiempo de llenarlo para darles el ejemplo. Si te das cuenta, aquí no estoy mencionando el recibo de luz, pero lo tengo acá arriba. Y si nos vamos a lo que es la relación documental, me menciona que, ¿dónde está? El recibo de luz. Aquí. Recibo de luz es el mismo último recibo de luz, quiere decir que el propietario está habitando la propiedad. Por eso solamente tengo un recibo. Es el comprobante de domicilio y es el comprobante del último pago de luz que no tiene adeudo. Y así sucesivamente. Voy a dejar de compartir. Entonces, de esta manera secuencial es como debes de entregar tu expediente en un solo archivo PDF. Acércate a una papelería, a un cibercafé, a un Office Max, Office Depot, pues en un cibercafé te van a cobrar, no sé, menos de 100 pesos en todo el escaneo y que te entreguen el archivo en un USB que tú vas a llevar. Y es como lo debes de entregar. Muy bien, colegas. ¿Alguien tiene una pregunta? Oscar tiene la mano levantada. Adelante, Oscar. No, eso fue hace rato. Ya quedó ok. superado. Gracias. Ok, excelente. Entonces voy a bajarte la mano. Adelante, Adelaido, por favor. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo dos preguntas. Una sobre lo que acaba de decir usted de el archivo que vamos a armar, Sí. de los documentos que vamos a agregar a todo el expediente. Todo es en un solo archivo PDF. Un solo archivo PDF, así es. No va por separado que el acta de nacimiento. Definitivamente no. Tienes que integrarlo así como se los mostré formaditos. Ese es un solo expediente, es un solo archivo PDF. De hecho, me han mandado varias personas, híjole, como me han mandado expedientes de 189 páginas y cada página le toman una fotografía y me la mandan de manera individual. Y pues son 189 archivos diferentes. En automático, adiós, bye. O me lo integras en un solo archivo o de plano pues vas a reprobar. Entonces, por eso apóyense de un cibercafé, de una papelería que te pueda hacer el archivo secuencial en un solo PDF. Correcto. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta que Sí. tengo, señor Miguel. En el caso de que estuviéramos promoviendo un terreno, pero que no tiene todavía servicio de agua y de luz, aunque sí pasan los servicios enfrente del terreno, drenaje, luz y agua, pero que no tiene esos servicios todavía el terreno. Sí, pero deben de estar en trámite, ¿no? No, todavía no. Bueno, porque... entonces, si ni siquiera está el trámite, pues ponle ahí recibo de luz, recibo de agua sin contrato aún, y pues así lo vas a vender, no hay ningún problema. Ajá. ¿Sí? Correcto. Entonces, si no tienen servicios, pues no hay adeudo alguno, ¿no? Correcto, ya hasta que el comprador ya contrate todo Exactamente. los servicios. Muy bien, muchas gracias, señor Miguel. Al contrario. Muy bien. ¿Alguien más, colegas, compañeros, tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Bien, excelente. Recordemos que el próximo día martes tenemos nuestra último coaching call básico, que es para el grupo que vamos a terminar en nuestra sesión número 6 mañana. Y pues es enfocado más así como esta parte última al armado del expediente. Quien guste entrar, adelante, voy a poner el link en el grupo. Y recordemos que nuestro coaching call en sí es los días jueves a las 19 horas. Aquí nos vemos, traigan sus preguntas y pues no me queda más que pues agradecerles su tiempo, que estén aquí presentes y nos vemos la próxima semana. Y estoy en contacto, cualquier duda que se les presente y los pueda apoyar, con mucho gusto les contesto en el WhatsApp. Muchas gracias.
y nos vemos a la próxima. Miguel, perdón, una pregunta. Dime, adelante. ¿Cómo se determina el uso de suelo de un lote? Yo, por ejemplo, muy bien. me están ofreciendo que venda uno, pero se me olvidó preguntar acerca del uso de suelo. Ok, ese uso de suelo a la zona, pues tienes que ir al municipio de la entidad federativa donde estés y ahí vas a buscar las cartas urbanas. Hay algunas entidades federativas que te dan acceso sin ningún problema, te entregan ahí los mapas y en esos mapas, o hay inclusive algunas zonas federativas que tienes acceso en internet sin costo. Hay otras que te cobran por tener acceso a esas cartas urbanas. En esas cartas, de hecho, en uno de los expedientes creo que es en el de venta, hay una diapositiva que trae de fondo una carta urbana. Ahí se determina, no lo determina uno, no es que vaya uno al municipio y diga, bueno, mi casa es habitacional, pero ahora quiero hacer el terreno comercial. No es así. Eso lo determina cada entidad federativa y la zonificación de esa región. Lo determina gobierno, en pocas palabras. Y ellos ya determinan áreas verdes, áreas comerciales, áreas mixtas, áreas habitacionales, y también determinan el número de habitantes por metros de cada zona, cuántas escuelas debe de haber por X metros. Todo eso ya lo determina gobierno. ¿Puede cambiar una zona de habitacional a comercial? Sí se puede, pero no depende de que una ocurrencia personal. Depende del entorno que haya estado cambiando. Por ejemplo, no sé, hicieron alguna vía vehicular grande en alguna zona donde no existía, que quitaron casas, por ejemplo, para hacer más carriles vehiculares y transita mucho vehículo por ahí. Bueno, pues es posible que se convierta en una zona mixta, que sea de habitacional a comercial. Solamente en esos casos, no es que se le ocurra a uno hacerlo así, ¿no? Y pues para eso son las cartas urbanas, porque de hecho quien te puede orientar si es un terreno o una casa que requiere un estudio profundo, pues están los peritos evaluadores y le tendrías que solicitar un perito, un avalúo comercial. Es solamente en casos muy determinados, ¿no? Pero eso lo determina gobierno y pues tienes que checar las cartas urbanas. Esa información ahí la puedes conseguir en los municipios. Sí, depende de dónde estés. Puede ser que estés en una ciudad y ahí en la ciudad te vas al municipio y le obtienes. Pero si estás en una comunidad, pues tienes que ir a la zona cercana a tu comunidad donde tengan esa información. Ok. Muchas gracias. No, de qué, al contrario. Muy bien, colegas. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y que tengan excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.